Hay secretos que, como heridas, sangran por décadas en silencio. Mi esposo guardó uno que casi destruyó nuestro matrimonio y comenzó con un ritual extraño todos los miércoles a las 4 de la mañana. Buenos días, mis queridos. Soy Elena Gutiérrez, tengo 78 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de 50 años. Antes de comenzar, me gustaría pedirles a quienes me están viendo ahora que dejen su like en este video y se suscriban al canal Diario de la Abuela. Esto me ayuda mucho a continuar contando mis historias de vida. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo hoy. Sería una alegría saberlo. Era 1962. Yo tenía 25 años y vivía en la colonia Roma, en Ciudad de México. Las calles aún no estaban todas pavimentadas y conocíamos a todos los vecinos por su nombre. En aquella época, las mujeres pasábamos mucho tiempo en casa cuidando de los hijos y del hogar. Yo no era diferente. Me había casado con Roberto 5 años antes, un hombre trabajador que logró darnos una casa propia, algo que pocos jóvenes conseguían en aquellos tiempos. Roberto trabajaba en una fábrica y siempre volvía cansado, pero nunca se quejaba. Era un buen esposo, atento con nuestro hijo Miguel, que acababa de cumplir 5 años. Me enorgullecía de haber construido una familia hermosa a pesar de las dificultades. En aquella época no teníamos mucho, pero lo poco que teníamos parecía suficiente. Al menos eso pensaba yo. Nuestra rutina era simple. Roberto salía a trabajar a las 7 de la mañana. Yo cuidaba de la casa y de Miguel. A veces hacía algunos bordados para vender, un dinerito extra que guardaba escondido en una lata de galletas. Las mujeres de mi generación siempre teníamos esos ahorros secretos. Ustedes saben cómo es. Por la tarde, solía conversar con las vecinas en la puerta, intercambiábamos recetas, hablábamos sobre los hijos, comentábamos las novedades del barrio. Una de esas vecinas era Carmen, que vivía en la casa frente a la nuestra. Ella tenía un niño llamado Augusto, 2 años mayor que mi Miguel. Los niños jugaban juntos a veces cuando Augusto estaba bien, porque, verán, Augusto tenía un problema en el corazón. En aquella época no teníamos los recursos médicos de hoy, y su salud era siempre motivo de preocupación para todos. El esposo de Carmen, Antonio, trabajaba en ventas y viajaba mucho. Todos los miércoles salía muy temprano y solo regresaba el jueves por la noche. Carmen solía decir que eran los días más difíciles para ella, especialmente cuando Augusto no estaba bien. Yo sentía pena por ella, pero nunca imaginé que aquellos miércoles escondían un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Fue un lunes de abril, un día lluvioso que nunca olvidaré. Me desperté en medio de la noche con un ruido en la sala. Miré a un lado y vi que Roberto no estaba en la cama. El reloj marcaba 4:12 de la mañana. Pensé que podría estar sintiéndose mal, así que me levanté para buscarlo. Cuando llegué al pasillo, vi su silueta contra la ventana de la sala. Roberto estaba parado ahí, inmóvil, mirando fijamente hacia afuera. Al principio, pensé que tal vez tenía insomnio o estaba preocupado por algo del trabajo. Volví a la cama sin hacer ruido. No quería molestarlo. A la mañana siguiente no comenté nada. Pensé que era algo pasajero. Pero el miércoles de esa misma semana me desperté nuevamente, como si algo dentro de mí supiera que necesitaba verificar. Y ahí estaba él, a la misma hora, en la misma posición, mirando por la ventana. Fue cuando me di cuenta de que observaba la casa de enfrente, la casa de Carmen. Volví a la cama con el corazón acelerado. ¿Por qué mi esposo estaría observando la casa de la vecina de madrugada? 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Sería posible que Roberto estuviera interesado en Carmen? ¿Que tuvieran un romance? La idea me dejó con náuseas. La semana siguiente esperé ansiosamente el miércoles y ocurrió de nuevo. Y en la otra semana también, siempre a las 4 de la mañana, siempre mirando a la casa de enfrente. Comencé a notar cómo Roberto y Carmen se comportaban cuando se encontraban. No había nada sospechoso, ninguna mirada prolongada, ninguna sonrisa secreta. Apenas conversaban más allá de lo necesario. Eso me confundía aún más.
Por 3 meses guardé esta observación para mí. 3 meses de noches mal dormidas, de desconfianzas, de miedo. Yo amaba a Roberto, amaba la vida que habíamos construido. Tenía miedo de lo que descubriría si preguntaba. A veces, es más fácil vivir en la duda que enfrentar una verdad que puede destruirlo todo. En aquel tiempo, a las mujeres nos enseñaban a no cuestionar a nuestros esposos. Los problemas conyugales eran asuntos privados, guardados bajo 7 llaves. Nadie se separaba. Aunque el matrimonio estuviera en pedazos, una aguantaba, se tragaba el llanto y seguía adelante por los hijos, por las apariencias, por lo que los demás dirían. Pero aquella situación me estaba consumiendo por dentro. Adelgacé, no podía concentrarme en las tareas de casa. Me quedaba mirando por la ventana, tratando de entender qué había en la casa de enfrente, que atraía tanto la atención de mi esposo en las madrugadas de los miércoles. Fue cuando noté otro patrón. Augusto, el hijo de Carmen, parecía tener sus crisis de salud más frecuentemente los miércoles. Ya había visto la ambulancia parar frente a su casa algunas veces, coincidentemente en esos días. ¿Habría alguna conexión? El último miércoles de julio de 1962 tomé valor. Puse el despertador para que sonara a las 3:45 de la mañana. Me vestí en silencio y esperé en la cocina oscura. Como un reloj, Roberto se levantó a las 4 y fue hacia la ventana de la sala. Dejé pasar algunos minutos y entonces encendí la luz. «¿Qué estás haciendo, Roberto?», pregunté con la voz temblorosa. Él se volvió asustado, como si hubiera visto un fantasma. «Elena, me asustaste. Solo tengo insomnio». Desde hace 3 meses, todos los miércoles, siempre mirando hacia la casa de Carmen. Él intentó disimular. Dijo que yo estaba imaginando cosas, pero yo ya no podía aceptar excusas. He oído que el niño tiene peores crisis los miércoles. ¿Esto tiene algo que ver con que tú vigiles su casa? Fue como si algo se quebrara dentro de él. Roberto se sentó en el sofá y cubrió su rostro con las manos. Nunca olvidaré lo que dijo a continuación. «Augusto es mi hijo, Elena». 5 palabras, 5 simples palabras que derrumbaron el mundo que yo conocía. Me quedé paralizada, sin poder respirar bien. La sala comenzó a girar y tuve que sostenerme en la pared para no caer. «¿Cómo que tu hijo? ¿Qué estás diciendo?». Mi voz salió como un hilo, casi un susurro. Roberto comenzó a llorar, algo que yo raramente había visto en todos los años de matrimonio. Con la voz entrecortada por los sollozos, me contó todo. Antes de conocerme, él tuvo una breve relación con Carmen. En esa época, ella ya estaba casada con Antonio, pero él viajaba mucho y ella se sentía sola. Fue un romance breve, apenas unas semanas. Cuando descubrió que estaba embarazada, Carmen terminó todo con Roberto. Le dijo que el hijo sería criado como si fuera de Antonio y que Roberto nunca debería buscarla de nuevo. Ella dijo que si yo contaba algo, Antonio la mataría. Yo le creí. Él tenía un temperamento terrible. Todos lo sabían. Menos de un mes después de esa ruptura, Roberto me conoció en un baile. Comenzamos a salir y pronto nos casamos. Él nunca me contó sobre Carmen. Dijo que pensó que era un asunto cerrado en su vida, hasta que por coincidencia del destino acabamos comprando una casa justo enfrente de la de ella. Cuando nos mudamos aquí y vi que era su casa, casi me muero del susto. ¿Pero qué podía hacer? Ya habíamos comprado la casa. Tú estabas tan feliz. Lo peor vino después. Augusto nació con un problema cardíaco congénito. Carmen, desesperada, buscó a Roberto a escondidas y le dijo que necesitaba dinero para los tratamientos. Antonio ganaba bien, pero no era suficiente para todos los medicamentos y consultas con especialistas. Yo ayudé como pude, Elena. Le di dinero durante años, escondido de ti, escondido de Antonio. ¿Qué más podía hacer? Es mi hijo. Mientras él hablaba, yo sentía como si cada palabra fuera una piedra lanzada contra mí. Nuestro Miguel tenía 5 años. Yo siempre creí que él era el primogénito de Roberto, su primer y único hijo.
Pero había otro viviendo justo frente a nosotros todo este tiempo. ¿Por qué miras por la ventana los miércoles? Logré preguntar entre lágrimas. ¿Por qué es cuando Antonio viaja? Augusto siempre empeora en esos días, como si sintiera falta de su padre, del hombre que él piensa que es su padre. Carmen me dijo una vez que tiene crisis de ansiedad cuando Antonio no está y eso afecta su corazón. No puedo hacer nada, no puedo ir allá, no puedo consolarlo. Entonces me quedo aquí mirando, esperando ver alguna luz encendida, algún movimiento que me diga que está bien. Yo no sabía qué sentir. Primero, la traición de Roberto. El hecho de que hubiera escondido esto por años. La revelación de que mi hijo no era el primero. El dinero que le daba a Carmen a escondidas de mí. O el horror de la situación de aquel niño inocente que sufría sin saber quién era su verdadero padre. Aquella noche no pude decir nada más. Le pedí a Roberto que durmiera en la sala y cerré con llave la puerta del dormitorio. Lloré hasta el amanecer, un llanto silencioso para no despertar a Miguel, mi hijo, que ahora sabía que no era el único. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Miraba a Roberto y veía a un extraño. Miraba la casa de enfrente y sentía una mezcla de rabia y compasión. Y lo peor, cuando encontraba a Carmen en las reuniones de vecinas, tenía que fingir que todo estaba normal, mientras por dentro estaba destrozada. Quien ya ha sentido una traición sabe lo difícil que es seguir respirando, seguir viviendo como si nada hubiera pasado. El dolor es físico, como si alguien hubiera arrancado algo de dentro de ti. No podía dormir, no podía comer bien. Perdí tanto peso que las vecinas comenzaron a comentar, pensando que estaba enferma. Y de cierta forma estaba enferma de tristeza, de decepción. Ah, mis queridos, es difícil para ustedes jóvenes imaginar cómo era en aquella época. Hoy en día, tal vez hubiera pedido el divorcio inmediatamente, pero en 1962, una mujer separada era vista como fracasada, era señalada en la calle. Yo no tenía profesión, no tenía cómo mantener a Miguel sola, y más que eso, a pesar de todo, todavía amaba a Roberto. ¿Cómo explicar esto? A veces, el corazón sigue amando incluso cuando la mente grita para que pare. Durante semanas, vivía en una especie de pesadilla despierta. Caminaba por la casa como un fantasma, cumpliendo mis obligaciones de madre y ama de casa por puro automatismo. Cuando Miguel me preguntaba si estaba enferma, forzaba una sonrisa y decía que solo era cansancio. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su mundo también había sido puesto de cabeza, aunque él aún no lo supiera? Roberto intentaba acercarse. A veces llegaba a casa con flores, algo que nunca había hecho antes. Traía pequeños regalos para mí, juguetes para Miguel. Sé que estaba desesperado por arreglar lo que se había roto, pero ¿cómo se repara la confianza cuando se rompe? Es como un espejo, incluso pegado. Las grietas permanecen visibles para siempre. Lo peor eran los miércoles. Ya no podía dormir en esas noches. Me quedaba acostada, mirando al techo, sabiendo que Roberto estaba en la sala, mirando por la ventana, preocupado por un hijo al que no podía llamar suyo. A veces, la curiosidad ganaba y me levantaba sigilosamente para observarlo de lejos. Verlo ahí, tan frágil, tan impotente, despertaba en mí sentimientos contradictorios. Quería odiarlo completamente, pero no podía. Uno de esos miércoles, en septiembre de 1962, escuché un alboroto en la calle, sirenas, voces exaltadas. Corrí hacia la ventana y vi una ambulancia estacionada frente a la casa de Carmen. Roberto ya estaba en la puerta, poniéndose el primer abrigo que encontró. Nuestras miradas se cruzaron. Había desesperación en sus ojos. «Es Augusto», dijo simplemente. Tuve un mal presentimiento toda la noche. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí quería decir, no es problema nuestro. Otra parte sabía que de alguna manera lo era. Augusto, aquel niño delgaducho de ojos grandes, era medio hermano de mi Miguel. Compartían la misma sangre, el mismo padre, aunque no lo supieran. Ve,
dije finalmente. Averigua qué está pasando. Roberto salió corriendo. Me quedé en la ventana observando. Vi cuando abordó a uno de los paramédicos. Vi cuando Carmen salió de la casa llorando, acompañada por los médicos que cargaban una camilla. Encima de ella, un cuerpecito pequeño e inmóvil que hizo que mi corazón se encogiera. Me quedé ahí inmóvil, observando la escena desarrollarse como si viera una película. Vi cuando pusieron a Augusto en la ambulancia, cuando Carmen entró justo después. Vi cuando Roberto volvió a casa con un rostro tan pálido que parecía haber visto un fantasma. Tuvo un paro cardíaco. Su voz salió entrecortada. Lograron reanimarlo, pero está muy grave. Lo están llevando al Hospital General. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La rabia seguía ahí, el dolor de la traición también. Pero surgió otra cosa, una preocupación genuina por aquel niño inocente que no tenía culpa de nada. ¿Cómo se las va a arreglar Carmen sola? Antonio está viajando, ¿verdad? Me sorprendí preguntando. Roberto me miró sorprendido, como si no esperara que me importara. Va a llamar a su hermana, pero vive lejos. Tardará horas en llegar. Tomé una decisión que nos sorprendió a ambos. Voy a preparar a Miguel e iremos al hospital. Ella no debería estar sola en un momento así. La expresión de Roberto, una mezcla de gratitud, alivio e incredulidad, es algo que todavía recuerdo con claridad. No dijo nada, solo asintió con lágrimas en los ojos. Llegamos al Hospital General poco después de las 7 de la mañana. El edificio imponente, con sus pasillos interminables, olía a desinfectante y miedo. Encontramos a Carmen sentada sola en la sala de espera, pareciendo más pequeña y más frágil de lo que jamás la había visto. Cuando levantó los ojos y me vio al lado de Roberto, con Miguel medio dormido en brazos, su rostro mostró primero sorpresa, después pánico. ¿Ella sabía que yo sabía? ¿Roberto le había contado sobre nuestra conversación? Hasta hoy no lo sé con certeza, pero la forma en que desvió la mirada, incapaz de verme directamente a los ojos, me dio la respuesta. Vine para ayudar, dije simplemente, sentándome a su lado. Nadie debería pasar por esto sola. Carmen comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por su rostro pálido y cansado. Por un momento, olvidé todo el rencor y simplemente sostuve su mano. Dos madres unidas por la preocupación por un niño. Esa era la única verdad que importaba en aquel momento. Las horas en el hospital parecieron eternas. Miguel acabó haciendo amistad con una enfermera que le dio lápiz y papel para dibujar. Roberto caminaba de un lado a otro, fumando un cigarro tras otro. En aquella época se podía fumar en los hospitales, imagínense. Carmen y yo permanecíamos sentadas una al lado de la otra, en un silencio cargado de palabras no dichas. A media tarde, un médico finalmente apareció. Era un hombre mayor, de cabello canoso y expresión grave. «Señora Pérez», llamó mirando a Carmen. «Su hijo está estable, pero la situación es seria. Su corazón está muy comprometido. Necesita una cirugía que no hacemos aquí en México». El médico explicó que había un procedimiento nuevo siendo realizado en los Estados Unidos que podría ayudar a Augusto, pero costaba una fortuna, mucho más allá de lo que una familia de clase media mexicana podría pagar en 1962. Carmen se derrumbó. Vi la desesperación en sus ojos, la misma desesperación que cualquier madre sentiría al saber que no podría salvar a su hijo. «¿No hay otra opción, doctor?», Roberto preguntó con voz temblorosa. «Podemos estabilizarlo con medicación, intentar mantener el cuadro controlado, pero a largo plazo...». El médico no completó la frase, no necesitaba hacerlo. Volvimos a casa al final de la tarde. Augusto quedaría internado por algunos días. Carmen permanecería en el hospital. Su hermana había llegado y se quedaría con ella. El camino de regreso fue silencioso. Miguel se durmió en el asiento trasero del coche, exhausto por la larga espera en el hospital. Aquella noche, después de acostar a Miguel, me senté a la mesa de la cocina. Roberto preparó un café fuerte para ambos, una rareza,
ya que hacer café generalmente era mi función. ¿Por qué fuiste al hospital hoy?, preguntó finalmente, rompiendo el pesado silencio. Miré la taza humeante frente a mí, buscando una respuesta que ni yo misma comprendía completamente. Porque un niño estaba muriendo, respondí al fin. Y porque él es hermano de Miguel, aunque nadie más lo sepa. Roberto sostuvo mi mano sobre la mesa, un gesto tan simple y tan poderoso al mismo tiempo. Fue la primera vez que permití su contacto desde la revelación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Y había tanto dolor e incertidumbre en su voz que sentí mi corazón ablandarse un poco más. No lo sé, respondí honestamente, pero creo que tenemos que ayudar de alguna manera. En los días siguientes, una idea comenzó a formarse en mi mente. Aquella lata de galletas donde guardaba el dinero de las ventas de mis bordados no era mucho, pero tal vez podría ayudar con los medicamentos. Nunca le conté a Roberto sobre estos ahorros. Era mi pequeño secreto, mi seguridad para tiempos difíciles. ¿Y qué tiempo más difícil podría haber? Una semana después, cuando Augusto ya estaba en casa, tomé una decisión. Tomé todo el dinero de la lata, casi 2 años de ahorros, y lo puse en un sobre. No era ni remotamente suficiente para la cirugía en Estados Unidos, pero podría ayudar con los medicamentos caros que el niño necesitaría tomar. Esperé hasta un miércoles, cuando sabía que Antonio estaría viajando. Fui hasta la farmacia del barrio y pedí hablar con don Manuel, el farmacéutico que conocía a todo el mundo en el vecindario. «Quiero pagar por los medicamentos del hijo de Carmen», le dije en voz baja. «Pero no quiero que nadie sepa que fui yo». Don Manuel me miró confundido, pero no hizo preguntas. En aquella época, la gente respetaba más la privacidad de los demás. Entregué el sobre con el dinero y expliqué que cuando Carmen viniera a buscar los medicamentos de Augusto, él debería decir que un alma caritativa los había pagado por adelantado. «Ella los rechazará si sabe que soy yo», expliqué. «Es importante que piense que fue alguien de la iglesia o cualquier otra persona». Tal vez ustedes se estén preguntando por qué hice esto. ¿Por qué ayudar al hijo de la mujer que se había acostado con mi esposo? La respuesta no es simple. Parte era por Augusto, un niño inocente sufriendo. Parte era por Miguel, que sin saberlo tenía un hermano. Y parte, créanlo o no, era por mí misma. Me di cuenta de que el resentimiento me estaba consumiendo por dentro, transformándome en una persona amargada que yo no quería ser. El domingo siguiente, durante el almuerzo después de la misa, Carmen vino hasta nuestra mesa en la cafetería de la plaza. Estaba con los ojos llorosos. «No van a creer», dijo, mirándome principalmente a mí. «Alguien pagó por adelantado los medicamentos de Augusto en la farmacia. 6 meses de medicación». Roberto me lanzó una mirada interrogante. Fingí sorpresa. «¡Qué maravilla!», respondí con una sonrisa. «Debe haber sido alguien de la congregación. El padre José siempre habla de tu niño en las oraciones». Carmen se secó una lágrima. «Es un milagro, justo ahora que Antonio está con problemas en la empresa y el dinero está escaso». En ese momento, mirando el alivio en su rostro, sentí algo extraño dentro de mí. No era perdón, todavía no, pero era un pequeño paso hacia la paz. Las semanas fueron pasando, transformándose en meses. El otoño dio paso al invierno, el invierno a la primavera. Mi relación con Roberto seguía frágil, pero estábamos intentando reconstruirla poco a poco. Él ya no se despertaba de madrugada para mirar por la ventana, al menos no que yo hubiera notado. En vez de eso, pasaba por la farmacia todas las semanas para preguntar discretamente a don Manuel sobre los medicamentos de Augusto. Una noche, en junio de 1963, mientras lavaba los platos de la cena, hice una pregunta que venía atormentándome. ¿Amabas a Carmen? Roberto, que secaba los platos a mi lado, detuvo el movimiento, sorprendido por la pregunta repentina. «No», respondió tras un momento de reflexión. Fue un error, Elena. Ella estaba sola. Yo estaba solo. Antonio viajaba demasiado. No fue amor, fue debilidad». Continué lavando los platos.
absorbiendo aquella respuesta. ¿Y Augusto, lo amas? Esa pregunta era más difícil, más dolorosa. Vi cuando Roberto tragó saliva, los ojos fijos en el plato que secaba por demasiado tiempo. Nunca pude ser su padre, dijo finalmente. Pero sí, lo amo tanto como amo a Miguel, solo que de un modo diferente, un modo que duele más, porque nunca podré demostrarlo. Aquella respuesta tan honesta y tan triste abrió otra pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. El mes siguiente, Augusto tuvo otra crisis. Esta vez, Roberto y yo fuimos juntos al hospital. Ya no necesitábamos excusas. Los vecinos consideraban natural que ayudáramos, ya que Carmen estaba sola la mayor parte del tiempo. Antonio, siempre ausente, telefoneó desde el interior, pero dijo que no podría volver antes del fin de semana. Fue en esta hospitalización que conocimos al doctor Pablo Mendoza, un joven cardiólogo que había hecho especialización en los Estados Unidos. Se interesó por el caso de Augusto y mencionó que un hospital en Ciudad de México estaba comenzando a realizar el procedimiento que antes solo se hacía en el extranjero. Todavía es experimental, explicó, y caro, pero no tan caro como ir a Estados Unidos. La esperanza surgió como una pequeña llama. Tal vez, solo tal vez, habría una oportunidad para Augusto. En la vuelta a casa, Roberto estaba diferente. Había una determinación en sus ojos que no veía hacía mucho tiempo. «Voy a vender el carro», anunció súbitamente mientras cenábamos. «¿Qué?», exclamé sorprendida. Aquel Volkswagen era su orgullo, fruto de años de ahorro. «Para la cirugía de Augusto», explicó. «No será suficiente, pero es un comienzo». Lo miré por un largo momento. El hombre frente a mí ya no era el joven irresponsable que había traicionado la confianza de todos. Era un padre dispuesto a sacrificar todo por un hijo, incluso un hijo que no podía llamar suyo. «No vendas el carro», dije finalmente. «Tengo una idea mejor». Al día siguiente, busqué a mi amiga Concepción, que trabajaba en el ayuntamiento. Le conté sobre Augusto, sobre la cirugía, sobre la necesidad de recaudar fondos. No mencioné, claro, la verdadera relación del niño con mi familia. Concepción sugirió organizar un evento benéfico con el apoyo de la iglesia, algo común en aquella época para ayudar a familias en dificultad. Y así nació el Bazar de la Solidaridad para el pequeño Augusto, realizado un domingo soleado de agosto de 1963, en el patio de la iglesia parroquial. Doné todos los bordados que tenía en casa. Convencí a las vecinas para que donaran pasteles y artesanías. Conseguí que el comercio local ofreciera artículos para una subasta. Roberto trabajó incansablemente en la organización, cargando mesas, montando puestos, hablando con todos sobre la importancia de la causa. Carmen lloraba de emoción, viendo a la comunidad movilizarse por su hijo. Antonio, generalmente ausente, asistió al evento e incluso hizo un discurso emocionado agradeciendo a todos. Observé a Roberto durante aquel discurso. Había dolor en sus ojos, pero también una especie de resignación digna. Él nunca sería reconocido como el padre de Augusto, pero estaba haciendo todo lo que podía entre bambalinas. El bazar fue un éxito más allá de las expectativas. Recaudamos casi la mitad del valor necesario para la cirugía. El resto vino de una fuente inesperada. La empresa donde Antonio trabajaba organizó una colecta entre los empleados. El director, conmovido con la historia, complementó el valor que faltaba. En octubre de 1963 llegó el gran día. Augusto sería operado por el doctor Pablo Mendoza en el Hospital Español, uno de los pocos en México que realizaba cirugías cardíacas tan complejas. La víspera fue de nerviosismo para todos. Recuerdo haber preparado una vianda para Carmen para llevar al hospital, ya que estaría allí por muchos días. Me aseguré de incluir dulces caseros para los momentos de espera. Es en estos pequeños gestos que a veces revelamos más sobre nuestros sentimientos que en las grandes declaraciones. Roberto casi no durmió aquella noche. Se podían oír sus pasos por la casa, inquieto.
Su desasosiego era palpable, como si fuera él mismo quien estuviera a punto de ser operado. De cierta forma, creo que una parte de él estaría en aquella sala de cirugía junto con Augusto, la parte que nunca pudo revelarse, que vivía escondida en las sombras de nuestra vida. Por la mañana, Carmen pasó por casa antes de ir al hospital. Antonio ya había llevado a Augusto más temprano para los preparativos iniciales. Ella parecía agotada, con ojeras profundas que delataban noches en vela. «Puedo quedarme con Miguel mientras ustedes van al hospital», ofrecí. Era la primera vez que sugería que Roberto fuera al hospital sin mí, y la mirada que intercambiamos contenía todo un diálogo silencioso. «No», respondió Carmen sorprendiéndonos. «Quisiera que vinieras también, Elena. Tú has sido una fuerza para mí en estos meses». Aquellas palabras me golpearon de una forma que no esperaba. La mujer frente a mí no sabía, o al menos fingía no saber, que yo conocía la verdad sobre Augusto. Para ella, yo era solo una vecina solidaria, una amiga en los momentos difíciles. La ironía de la situación era casi demasiado dolorosa para soportar. Dejamos a Miguel con doña Azucena, una señora mayor que vivía en la misma calle y siempre se ofrecía para cuidar a los niños del barrio. En el coche, camino al hospital, el silencio pesaba. Carmen sentada en el asiento trasero, Roberto conduciendo, yo a su lado. Una escena aparentemente normal para cualquier observador externo. Pero entre nosotros tres circulaba una tensión casi eléctrica, hecha de secretos, culpas y omisiones. El hospital estaba abarrotado aquella mañana de lunes. Encontramos a Antonio en la sala de espera, fumando nerviosamente un cigarro tras otro. Agradeció nuestra presencia con un gesto de cabeza. Siempre pensé que Antonio era un hombre distante, cerrado en sí mismo. En aquel momento, mirando su figura solitaria, me pregunté cuánto sabía realmente. ¿Sospechaba? ¿Acaso, como yo, prefería vivir con la duda a enfrentar una verdad devastadora? La espera para la cirugía fue interminable. 6 horas que parecieron 6 días. Carmen rezaba en voz baja, sosteniendo un rosario entre los dedos temblorosos. Antonio alternaba entre caminatas nerviosas por el pasillo y cigarros fumados apresuradamente en el área externa. Roberto permanecía sentado, inmóvil como una estatua, la mirada fija en la puerta por donde los médicos eventualmente saldrían. Yo observaba a todos, sintiéndome simultáneamente parte y ajena a aquel drama familiar, como una pieza que no encaja perfectamente en el rompecabezas, pero que no puede ser removida sin que todo se derrumbe. Tantas verdades no dichas flotaban en el aire de aquella sala de espera. Tantas palabras atragantadas en las gargantas de todos nosotros. Finalmente, el doctor Pablo Mendoza apareció, todavía usando el gorro quirúrgico. Su rostro joven parecía cansado, pero había un brillo en sus ojos que hizo saltar mi corazón. «La cirugía fue un éxito», anunció. Y fue como si toda la sala respirara al unísono por primera vez en horas. Augusto reaccionó muy bien al procedimiento. Es un chico fuerte. Carmen se derrumbó en lágrimas en los brazos de Antonio, que parecía haber envejecido 10 años aquel día. Roberto giró el rostro para disimular la emoción, pero pude ver las lágrimas que corrían silenciosamente. En cuanto a mí, sentí un alivio tan grande que mis piernas flaquearon y tuve que sentarme. El médico explicó que Augusto quedaría en la UCI por algunos días. Después sería transferido a una habitación normal. La recuperación sería larga, pero las perspectivas eran alentadoras. Por primera vez en años, había esperanza real de que pudiera tener una vida casi normal. «Tienen un niño muy valiente», dijo el doctor Mendoza antes de despedirse. «Va a necesitar todo el apoyo de ustedes en los próximos meses». Aquella frase, «todo el apoyo de ustedes», resonó en mi mente durante todo el camino de vuelta a casa. ¿Quién era ustedes en esta historia? Antonio, el padre de registro; Carmen, la madre que guardaba el secreto; Roberto, el padre biológico que observaba desde lejos; o yo, la extraña que sabía todo y había elegido ayudar en lugar de destruir.
Los meses siguientes fueron de lenta recuperación para Augusto. Volvió a casa después de 3 semanas en el hospital, todavía frágil, pero visiblemente mejor. Los colores habían vuelto a su rostro, y por primera vez desde que lo conocíamos, podía jugar sin cansarse después de pocos minutos. Nuestra rutina se ajustó para incluir visitas frecuentes a la casa de enfrente. Miguel y Augusto se hicieron amigos más cercanos, compartiendo juguetes y historietas. Observarlos juntos era una experiencia agridulce para mí. 2 hermanos que nunca sabrían que compartían la misma sangre. Roberto asumió el papel de tío para Augusto, llevando a los niños a pescar al río los domingos, enseñándoles a volar papalotes, ayudándolos con las tareas escolares. Era lo máximo de paternidad que podía expresar sin levantar sospechas. Yo veía la alegría en sus ojos cuando Augusto corría a abrazarlo, llamándolo cariñosamente tío Beto. Carmen y yo desarrollamos una amistad extraña, construida sobre medias verdades y silencios elocuentes. Nunca hablamos abiertamente sobre el pasado, sobre lo que ocurrió antes de que yo entrara en escena. Había momentos, sin embargo, en que nuestras miradas se cruzaban sobre las cabezas de los niños jugando, y yo tenía la certeza de que ella sabía que yo sabía. Era un acuerdo tácito: preservar la paz, proteger a los niños, no desenterrar lo que ya estaba enterrado. Antonio seguía viajando mucho, pero noté que pasó a dedicar más tiempo a Augusto cuando estaba en casa. Tal vez la casi pérdida del hijo hubiera despertado algo en él. O tal vez, en el fondo, también sospechaba de la verdad y, a su manera, estaba marcando territorio. Nunca lo sabré con certeza. En julio de 1964 organizamos una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de Augusto. 1 año después de la cirugía, estaba prácticamente recuperado. Todavía necesitaba tomar medicamentos y hacer chequeos regulares, pero esencialmente era un niño normal de 9 años. La transformación era casi milagrosa. La fiesta tuvo lugar en el patio de nuestra casa, que era más grande que el de ellos. Roberto construyó un columpio especialmente para la ocasión, y yo pasé días preparando dulces y bocadillos. Invitamos a todos los niños del vecindario, a los compañeros de escuela de Augusto, amigos y parientes de la familia. Fue una tarde soleada de domingo, llena de risas infantiles, música tocando en el tocadiscos, adultos conversando en pequeños grupos mientras observaban a los niños correr por el césped. Desde lejos parecíamos 2 familias comunes, unidas por la amistad y la vecindad. ¿Quién podría imaginar los lazos invisibles que nos conectaban, las historias no contadas que pulsaban bajo la superficie de aquella aparente normalidad? Hubo un momento durante la fiesta que quedó grabado en mi memoria. Augusto acababa de soplar las velas del pastel y todos aplaudían. Carmen tomó una cámara prestada para registrar el momento. Pidió que Roberto, que estaba cerca del niño, posara para una foto junto con Augusto. Vi cuando Antonio, del otro lado del patio, observó la escena con una expresión imposible de descifrar. Por un instante aterrador, pensé que iba a intervenir, que algo iba a explotar allí mismo frente a todos. Pero él simplemente tomó un sorbo de su cerveza y giró el rostro. La foto fue tomada. Roberto y Augusto sonrientes, el brazo del tío cariñosamente apoyado en el hombro del niño. Aquella imagen, que más tarde quedaría enmarcada en la sala de Carmen, contenía toda la complejidad de nuestra situación, un fragmento de verdad escondido a la vista de todos. A medida que pasaban los años, nuestra extraña dinámica se consolidaba. Las 2 familias estaban inextricablemente ligadas para bien y para mal. Compartíamos almuerzos de domingo, vacaciones en la playa, celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Los niños crecían asistiendo a la misma escuela, compartiendo amigos y experiencias. Era casi como si fuéramos una familia extendida, unida por lazos que nadie osaba nombrar. En 1967, cuando Augusto tenía 12 años y Miguel 10, ocurrió algo que sacudió nuestra frágil estabilidad. Antonio recibió una propuesta de traslado a Guadalajara. La empresa donde trabajaba estaba expandiéndose y le ofrecieron un puesto de gerencia en la nueva sucursal,
un ascenso significativo que no podía rechazar. La noticia cayó como una bomba en nuestras vidas. La idea de Augusto mudándose lejos era devastadora para Roberto. Durante años había construido su paternidad velada a través de la proximidad, de las pequeñas interacciones diarias, de la presencia constante. ¿Cómo mantener ese vínculo con cientos de kilómetros de distancia? Recuerdo la noche en que Roberto llegó a casa después de que Carmen diera la noticia. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. «Se mudarán a fin de año», dijo con la voz quebrada, sentándose pesadamente a la mesa de la cocina. Antonio ya aceptó el puesto. Le serví una taza de café fuerte, sin decir nada. ¿Qué podría decirse? ¿Qué derecho teníamos de interferir en la vida de aquella familia? ¿Qué argumento podríamos usar para pedir que se quedaran sin revelar la verdad que tanto nos esforzamos por mantener enterrada? Los meses que precedieron a la mudanza estuvieron marcados por una tristeza silenciosa en nuestra casa. Roberto pasaba más tiempo que nunca con Augusto, enseñándole a jugar fútbol, ayudándolo con maquetas para la escuela, llevándolo a pescar los fines de semana. Era como si intentara comprimir años de paternidad en pocos meses, almacenar memorias suficientes para llenar el vacío que vendría. Miguel también sufría, sin entender completamente por qué la partida de su amigo afectaba tanto a sus padres. «Podemos visitarlos en Guadalajara, ¿verdad?», preguntaba inocentemente. «¿O ellos pueden venir a visitarnos en las vacaciones?». Decíamos que sí, claro. Mantendríamos contacto, pero todos los adultos involucrados sabíamos que no sería lo mismo. La distancia lo cambiaría todo. Los niños crecerían separados, seguirían caminos diferentes. El frágil equilibrio que construimos a lo largo de los años sería roto para siempre. Una noche, cerca de un mes antes de la fecha marcada para la mudanza, Roberto llegó a casa agitado, con un brillo extraño en la mirada. «¿Y si nos mudáramos también?», preguntó abruptamente mientras yo lavaba los platos de la cena. «A Guadalajara, quiero decir. Hay fábricas allá también. Podría conseguir un empleo». La sugerencia me tomó completamente por sorpresa. Dejar nuestra casa, nuestros empleos, nuestra vida en Ciudad de México para seguir a la familia de Augusto. Era una idea absurda. Y sin embargo, mirando la expresión esperanzada de Roberto, entendí la desesperación que lo motivaba. «Roberto», respondí suavemente, secándome las manos en el delantal. «Piensa bien en lo que estás sugiriendo. Tenemos una vida aquí. Miguel tiene sus amigos, su escuela. Yo tengo mi trabajo con los bordados. Tú tienes estabilidad en la fábrica. Mudarnos a Guadalajara sería empezar de cero, sin garantías». «Pero Augusto», comenzó, y no necesitó terminar la frase. «Augusto tiene padre y madre», completé, y vi el dolor que mis palabras causaron. Antonio ha sido un buen padre para él todos estos años. Él estará bien. Era duro, pero necesario. A veces, el amor significa dejar ir, incluso cuando cada fibra de tu ser quiere aferrarse. La noche anterior a su partida, Carmen vino a nuestra casa después de que los niños ya estaban en la cama. Nunca la vi tan nerviosa, retorciendo un pañuelo entre los dedos mientras se sentaba a nuestra mesa. «Necesito hablar con ustedes dos», dijo, la voz casi un susurro. Sobre Augusto». Aquella noche cambió todo nuevamente. Carmen estaba sentada a nuestra mesa, temblorosa como una hoja al viento, mientras Roberto y yo esperábamos en silencio lo que tenía que decir. El reloj de pared marcaba casi la medianoche y el único sonido era el tic-tac, marcando los segundos de aquel momento que quedaría para siempre en nuestras memorias. «Antonio sabe», finalmente dijo, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de ella. «Él siempre supo que Augusto no es hijo suyo». La revelación flotó sobre nosotros como una nube pesada. Roberto palideció visiblemente, sus manos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. En cuanto a mí, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Todos estos años, todas las interacciones, todos los domingos compartidos,
¿Y Antonio sabía? ¿Cómo así? ¿Siempre lo supo? Roberto logró preguntar, la voz ronca. Carmen respiró hondo, como si reuniera valor. Desde el principio. Yo se lo conté cuando descubrí que estaba embarazada. Pensé en ocultarlo, pero no pude. Pensé que me echaría de casa, que pediría el divorcio, pero no fue eso lo que pasó. Ella nos contó que Antonio, después del shock inicial y algunos días de furia silenciosa, decidió perdonar y aceptar al niño como suyo. La condición era que el verdadero padre nunca fuera revelado, que el asunto quedara enterrado en el pasado. Se mudarían de barrio, comenzarían una nueva vida lejos del amante de Carmen. Pero entonces, dije, tratando de comprender, ¿por qué se mudaron justo a la casa frente a la nuestra? Si Antonio sabía sobre Roberto. Carmen bajó los ojos. Fue coincidencia al principio. Cuando me di cuenta de que Roberto vivía aquí, ya era demasiado tarde. Habíamos comprado la casa. Antonio no conocía a Roberto personalmente, no sabía quién era él. Cuando finalmente entendí la situación, tuve miedo de decir cualquier cosa. Pensé que si nos mudábamos repentinamente, levantaría sospechas. Hizo una pausa, tomando un sorbo del agua que yo había servido. Y entonces Augusto enfermó y necesitábamos ayuda. Le conté a Antonio que Roberto estaba dispuesto a ayudar financieramente, sin hacer preguntas. Para mi sorpresa, él aceptó. Dijo que el bienestar de Augusto venía en primer lugar. Fue entonces que entendí. Todos estos años no había solo un secreto siendo guardado, sino varios, capas y más capas de verdades no dichas, acuerdos silenciosos, pactos de supervivencia. No éramos solo Roberto y yo escondiendo lo que sabíamos de Carmen y Antonio. Eran también ellos escondiendo lo que sabían de nosotros y tal vez hasta de sí mismos. ¿Por qué nos estás contando esto ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque nos vamos, respondió Carmen, las lágrimas finalmente cayendo. Y porque Antonio quiere que Augusto sepa la verdad cuando cumpla 18 años. Él cree que el niño tiene derecho a conocer su historia, sus orígenes. Roberto parecía aturdido, incapaz de procesar completamente lo que estaba oyendo. ¿Él quiere que yo hable con Augusto? ¿Que me presente como su padre? Carmen asintió lentamente. Cuando llegue el momento, Antonio dice que ha hecho el papel de padre todos estos años y seguirá haciéndolo. Pero no quiere que Augusto viva en la ignorancia para siempre. Es un derecho del niño saber. Nos quedamos en silencio por un largo momento, absorbiendo el peso de aquellas palabras. La idea de que en un futuro no tan distante la verdad saldría a la luz era simultáneamente liberadora y aterradora. ¿Qué significaría eso para todos nosotros? ¿Para Miguel, que descubriría tener un hermano? ¿Para Augusto, cuya identidad sería completamente reformulada? Antes de irse, Carmen nos entregó un sobre con su nueva dirección en Guadalajara y su número de teléfono. Antonio sugirió que ustedes visiten de vez en cuando. Sería bueno para Augusto mantener el contacto con el tío Beto. Cuando la puerta se cerró tras ella, Roberto y yo nos miramos en silencio. Algo fundamental había cambiado aquella noche. El peso del secreto parecía diferente ahora, compartido de una forma que no imaginábamos posible. A la mañana siguiente, ayudamos a cargar las últimas cajas para el camión de mudanza. Augusto y Miguel se despidieron con la tristeza propia de los niños, intensa, pero todavía sin comprender completamente la finalidad de las separaciones adultas. Prometieron escribirse cartas, intercambiar estampillas por correo, mantener la amistad a pesar de la distancia. Cuando el camión finalmente partió, llevando consigo una parte tan significativa de nuestras vidas, me quedé al lado de Roberto en la acera, observando hasta que desapareció en la esquina. Él no lloró, pero había una quietud en su rostro que decía más que cualquier lágrima. ¿Vamos a visitarlos en Navidad?, dije apretando su mano. No era una pregunta. Los años siguientes trajeron cambios que nadie podría prever. México entraba cada vez más profundamente en los años turbulentos con conflictos sociales.
Las noticias eran filtradas, las libertades restringidas, el miedo flotaba en el aire como un perfume insidioso. Roberto fue despedido de la fábrica en 1969, cuando participó en una huelga. Estuvo casi 6 meses desempleado antes de conseguir un puesto en una fábrica más pequeña con salario reducido. A pesar de las dificultades financieras, mantuvimos nuestra promesa de visitar a la familia de Augusto regularmente. Al principio, íbamos a Guadalajara 2 veces al año, en las vacaciones escolares de julio y en Navidad. Conforme la situación económica se complicó, redujimos a una visita anual, pero nunca dejamos de ir. Antonio siempre nos recibía con una cordialidad formal que, a ojos externos, podría parecer apenas la cortesía entre viejos conocidos, pero había un entendimiento silencioso entre los 3 adultos de la situación. Un pacto no verbalizado de coexistencia pacífica por el bien de los niños. Observar a Roberto y Antonio conversando sobre fútbol o política, sentados en el porche con sus cervezas, era presenciar una de las más extrañas y complejas negociaciones humanas que jamás he visto. 2 hombres que amaban al mismo hijo, cada uno a su manera, encontrando un modo de compartir esa paternidad sin nunca mencionarla. Augusto creció fuerte y saludable, la cirugía habiendo corregido gran parte de sus problemas cardíacos. Se convirtió en un adolescente inteligente y sensible, apasionado por la literatura y la música. Miguel, por su parte, seguía más los pasos de su padre, habilidoso con las manos, interesado en mecánica y construcción. Era fascinante observar cómo 2 hermanos que no sabían ser hermanos podían ser tan diferentes y, aún así, desarrollar un vínculo tan fuerte en las pocas semanas que pasaban juntos cada año. En 1973, cuando Augusto cumplió 18 años, esperábamos ansiosamente el momento de la revelación. Roberto pasó noches en vela, ensayando mentalmente lo que diría, cómo explicaría las elecciones del pasado, cómo pediría perdón sin parecer que buscaba un lugar que nunca había ocupado oficialmente. Pero la llamada telefónica de Carmen que recibimos una semana después del cumpleaños trajo noticias diferentes de lo que esperábamos. Antonio decidió que todavía no es el momento, dijo, la voz baja al teléfono, como si temiera ser oída. Augusto está a punto de presentar el examen de admisión a la universidad. Es un momento crucial. Antonio cree que la verdad podría desestabilizarlo ahora. Roberto quedó devastado, aunque trató de no demostrarlo. Parte de él se había preparado por años para aquel momento de reconocimiento, para finalmente poder decir, «Yo soy tu padre». Tener esa posibilidad nuevamente postergada para un futuro indefinido era como perder al hijo una segunda vez. «Él tiene el derecho», murmuró aquella noche mientras nos preparábamos para dormir. «Antonio tiene el derecho de tomar esa decisión. Él ha sido padre durante 18 años. Yo he sido apenas una sombra». A pesar de la decepción, continuamos nuestra rutina de visitas. Augusto ingresó a la Facultad de Letras, decidido a convertirse en profesor. Miguel terminó la preparatoria y comenzó a trabajar con Roberto en el taller mecánico que él había conseguido abrir después de años ahorrando. Nuestra vida seguía un curso aparentemente normal, pero siempre con aquella expectativa subyacente, aquella verdad adormecida que podría despertar en cualquier momento. En 1976, cuando Augusto estaba en el último año de la universidad, recibimos la noticia que cambiaría una vez más el curso de nuestras vidas. Antonio había sido diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa avanzada. Los médicos no le daban más de 6 meses de vida. Viajamos a Guadalajara tan pronto como supimos. Antonio estaba irreconocible, delgado y amarillento, la enfermedad consumiéndolo rápidamente. A pesar de su condición, insistió en hablar con Roberto a solas. Los 2 hombres se encerraron en el pequeño estudio del apartamento por casi 2 horas. Nunca supe exactamente qué se dijo en aquella conversación, pero cuando Roberto salió, sus ojos estaban rojos y había una nueva determinación en su semblante. Antonio quiere contar la verdad a Augusto antes de partir. Me informó aquella noche en la habitación de hotel donde nos hospedábamos. Quiere que yo esté presente,
dice que es hora de que todos los secretos sean revelados. El momento que tanto esperábamos y temíamos finalmente llegaría, pero no en las circunstancias que alguien podría haber deseado. No habría celebración, solo la solemnidad de la muerte inminente flotando sobre la revelación. La conversación ocurrió 2 semanas después, cuando volvimos a Guadalajara. Antonio había empeorado considerablemente en ese corto periodo. Estaba en cama, necesitando oxígeno para respirar. Aún así, insistió en estar sentado en la sala cuando Augusto llegara de la universidad. Carmen, Roberto y yo esperábamos en un silencio casi absoluto, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sonido de la llave en la cerradura nos sobresaltó a todos. Augusto entró sorprendido al vernos reunidos con expresiones tan graves. «¿Qué pasa, papá? Deberías estar en la cama», dijo inmediatamente preocupado por Antonio. «Hijo», Antonio respondió con voz débil. «Hay algo importante que necesito contarte, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Me quedé en la cocina con Carmen durante la conversación. No era nuestro lugar estar presentes en aquel momento entre los 3 hombres. El padre que crió, el padre biológico y el hijo que no sabía que tenía 2 padres. Podíamos oír murmullos ocasionalmente, la voz de Augusto elevándose en shock o confusión. Después largos periodos de silencio. Tras lo que pareció una eternidad, Roberto vino a llamarnos. Encontramos a Augusto sentado al lado de Antonio, sosteniendo su mano, lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de ambos. Cuando nos vio, el joven se levantó y caminó directamente hacia Roberto, mirándolo con una intensidad que me partió el corazón. Por un momento terrible, pensé que iba a explotar en rabia, a rechazar al hombre que había sido su padre biológico en secreto durante toda su vida. En vez de eso, Augusto hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Abrazó a Roberto con fuerza, como nunca lo había hecho antes. «Gracias por salvar mi vida», susurró, refiriéndose no solo a la cirugía años atrás, sino a todo el apoyo silencioso, la presencia constante, aunque distante, al amor discreto, pero inquebrantable. En aquel abrazo entre padre e hijo, presencié la disolución de décadas de secretos. Vi cómo la verdad, incluso cuando es dolorosa, también puede ser liberadora. Vi a 2 hombres comenzando a reconstruir su relación sobre nuevas bases. Ya no tío y sobrino, sino padre e hijo, finalmente reconocidos uno por el otro. Antonio falleció 3 semanas después, pacificado por haber finalmente compartido el peso que cargó por tanto tiempo. En su funeral, Augusto tuvo a 2 hombres a su lado para apoyarlo en su duelo. Roberto, su padre biológico recién descubierto, y Miguel, el hermano que acababa de conocer como hermano. Los meses que siguieron al fallecimiento de Antonio fueron un periodo de profundas transformaciones para todos nosotros. Augusto, ahora con 21 años, tenía que lidiar no solo con el duelo por el hombre que lo había criado, sino también con la reconstrucción completa de su identidad. ¿Quién era ahora? ¿Hijo de quién? ¿Qué parte de su historia era verdadera? ¿Y qué parte había sido construida sobre secretos? Carmen enfrentaba su propio desafío: aprender a vivir sin el esposo que, a pesar de todo, había sido su compañero por más de 2 décadas. Y estaba también la culpa, el peso de haber sido el origen de toda aquella telaraña de complicaciones. Muchas noches, durante nuestras visitas más frecuentes a Guadalajara en aquel período, la encontraba llorando sola en el balcón, contemplando la vida que habían construido juntos y las elecciones que nos trajeron hasta allí. Roberto, por su parte, caminaba sobre el filo de la navaja. Estaba finalmente libre para reconocer a Augusto como su hijo, para expresar abiertamente el amor paternal que había mantenido contenido por tanto tiempo. Pero había también el recelo de parecer oportunista, de estar tomando el lugar de Antonio antes incluso de que su cuerpo se enfriara en la tierra. Y estaba Miguel, nuestro hijo de 19 años, tratando de comprender cómo había ganado repentinamente un hermano mayor. Fue Miguel quien me sorprendió con su madurez en aquel momento difícil. Una noche,
Mientras lavábamos los platos de la cena en nuestra casa en Ciudad de México, después de regresar de una de nuestras frecuentes visitas a Guadalajara, dijo algo que nunca olvidaré. Siempre sentí que había algo especial entre Augusto y nosotros, mamá. Algo más que amistad de familia. Ahora tiene sentido. Es como si una pieza que faltaba finalmente hubiera encajado. Miré a mi hijo, ya no el niñito que corría por el patio, sino un joven con los rasgos fuertes de su padre y, quién sabe, algo de mi terquedad en los ojos. En aquel momento entendí que, a pesar de todas las mentiras y omisiones, habíamos hecho al menos una cosa bien. Criamos a un hijo capaz de comprensión y perdón. ¿No estás molesto?, pregunté vacilante. ¿Por descubrir que tu padre tuvo otro hijo antes de ti? ¿Por haberlo escondido durante tanto tiempo? Miguel se secó las manos en el paño de cocina antes de responder pensativo. Estaría mintiendo si dijera que no me sorprendió al principio. Pero cuanto más pienso en ello, más me doy cuenta de que ustedes hicieron lo que creían que era mejor para todos. Y mira a Augusto, es un tipo increíble. ¿Cómo puedo estar molesto por tenerlo como hermano? Aquella conversación fue como un bálsamo para mi corazón cansado. Si Miguel, con sus 19 años, podía encontrar espacio para comprensión y aceptación, tal vez hubiera esperanza para todos nosotros. El año 1977 trajo novedades que nadie podría prever. Augusto, recién graduado, recibió una propuesta para enseñar español y literatura en una escuela en Veracruz. Estaba más cerca de Ciudad de México que Guadalajara, una oportunidad de recomenzar en un lugar nuevo, pero todavía lo suficientemente cerca para mantener contacto frecuente con Carmen y con nosotros. Roberto casi no contuvo la alegría cuando Augusto nos telefoneó con la noticia. La idea de tener al hijo más cerca, de poder construir una relación más presente después de tantos años de distancia, era como un sueño que nunca se había permitido tener completamente. ¿Crees que viene por mí?, me preguntó una noche, la voz cargada de esperanza e inseguridad. ¿O será solo la oportunidad de empleo? Probablemente un poco de ambas cosas, respondí honestamente. ¿Y eso no es maravilloso? Significa que quiere conocerte mejor, que está abierto a esta nueva relación, pero también que es independiente, que está siguiendo su propio camino. Con Augusto viviendo a solo unas horas de distancia, nuestra dinámica familiar se transformó nuevamente. Él venía a pasar un fin de semana con nosotros cada 2 semanas. Al principio, había cierta formalidad, un cuidado excesivo en las palabras y gestos, como si todos estuviéramos pisando sobre cáscaras de huevo. Pero gradualmente, a medida que pasaban los meses, la naturalidad fue volviendo. Miguel y Augusto desarrollaron una amistad genuina de hermanos, descubriendo intereses comunes a pesar de las personalidades diferentes. Roberto florecía en la paternidad ahora reconocida, enseñando a Augusto pequeñas habilidades manuales que nunca había tenido la oportunidad de transmitir antes, como arreglar un coche, construir un estante y elegir la mejor madera para un proyecto. Para mí, el proceso fue más complejo. ¿Quién era yo en esta nueva configuración? No era la madre biológica de Augusto, ni su madrastra en el sentido tradicional. Era la mujer que había descubierto la traición de su esposo, y en lugar de destruirlo todo, había elegido un camino más difícil y con matices. Era la persona que había ayudado secretamente a financiar la cirugía que salvó su vida, que lo había visitado fielmente durante años, que ahora abría las puertas de su casa y su corazón al hijo de otra mujer con su marido. Augusto parecía sentir mi vacilación. Una tarde de domingo, mientras los demás hombres veían un partido de fútbol en la sala, me encontró sola en la cocina preparando el café. «Doña Elena», dijo con aquella voz suave que usaba para sus alumnos. Nunca le agradecí apropiadamente por todo lo que hizo por mí. Sentí que el rostro me ardía de sorpresa. No hice nada especial, Augusto. Roberto me contó, continuó, ignorando mi modestia, sobre el dinero de los bordados que usó para mis medicinas, sobre cómo fue su idea organizar el bazar para mi cirugía, sobre cómo usted nunca, ni una sola vez, intentó impedir que él me visitara o me ayudara, incluso sabiendo todo.
Me quedé sin palabras, con las manos temblando ligeramente mientras acomodaba las tazas en la bandeja. Usted podría haberlo destruido todo, prosiguió. Podría haber contado la verdad, expuesto a mi madre, alejado a Roberto. Habría sido su derecho. En lugar de eso, eligió el camino más difícil. ¿Por qué? La pregunta flotó entre nosotros, exigiendo una honestidad que raramente verbalizaba incluso para mí misma. Porque había mucho más en juego que mi orgullo herido, respondí finalmente. Estabas tú, un niño inocente que necesitaba ayuda. Estaba Miguel, que adoraba a su amigo mayor. Estaba Roberto, que a pesar de su error, era un buen hombre tratando de hacer lo correcto en una situación imposible. Y estaba yo misma. No quería convertirme en una persona amargada, consumida por el resentimiento. Augusto asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Entonces, en un gesto que me tomó completamente por sorpresa, se inclinó y besó mi frente, el tipo de beso que un hijo da a su madre. Gracias por ser mi familia también, dijo simplemente antes de tomar la bandeja de café y llevarla a la sala, dejándome sola con lágrimas silenciosas que no eran de tristeza, sino de una emoción que no consigo nombrar hasta hoy. En 1978, Carmen nos sorprendió con el anuncio de que vendería el apartamento en Guadalajara y también se mudaría a Veracruz para estar más cerca de su hijo. Al principio me sentí aprensiva. ¿Cómo sería tener a Carmen cerca de nuevo después de tantos años de distancia cuidadosamente mantenida? Pero Roberto me recordó gentilmente. Ella también perdió mucho, Elena, y ahora está sola. Así, nuestra extraña constelación familiar se expandió una vez más. Carmen se instaló en un pequeño apartamento cerca del de Augusto en Veracruz. En las fechas especiales, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, nos reuníamos todos. A veces en Veracruz, a veces en nuestra casa en Ciudad de México. Para quien mirase desde fuera, éramos apenas una familia extendida común, unidos por lazos de amistad y parentesco distante. Solo nosotros conocíamos la compleja red de relaciones que realmente nos conectaba. El tiempo, ese gran maestro, fue suavizando las asperezas. Lo que antes era doloroso de recordar se convirtió apenas en una parte de nuestra historia compartida. Los secretos, una vez expuestos a la luz del día, perdieron parte de su poder para herir. No éramos una familia perfecta, lejos de eso, pero éramos una familia que eligió el perdón en vez del resentimiento, la unión en vez de la división. En 1980, Augusto nos presentó a Mariana, una colega profesora de quien se había enamorado, una joven dulce e inteligente que lo miraba con esa admiración especial de los primeros amores verdaderos. Su boda al año siguiente fue uno de los días más emocionantes de nuestras vidas. Ver a Augusto en el altar con Roberto como su padrino fue la concreción de un tipo de redención que nadie había imaginado posible. En la recepción, mientras todos bailaban y celebraban, encontré a Carmen sentada sola en un rincón, observando la fiesta con ojos llorosos. Él está feliz, dije, sentándome a su lado. Ustedes criaron a un hombre maravilloso, Carmen. Ella me miró con sorpresa, tal vez por la inclusión deliberada en ese ustedes. Antonio hizo la mayor parte, respondió con voz entrecortada. Yo solo lo compliqué todo. Todos cometemos errores, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la serenidad que sentía. Lo importante es lo que hacemos después de ellos. Y ustedes dos, tú y Antonio, hicieron mucho bien. Míralo. Señalé a Augusto, que giraba en la pista de baile con su novia, radiante de felicidad. Gracias, Elena. Carmen susurró, cubriendo mi mano con la suya. Por todo, por tu fortaleza todos estos años. Jazz. Fue la primera vez que intercambiamos un gesto verdaderamente afectuoso, sin el peso de los secretos entre nosotras. No éramos amigas en el sentido convencional, nunca lo seríamos, pero habíamos alcanzado un tipo de paz que parecía imposible en aquella noche distante de 1962, cuando descubrí a Roberto mirando por la ventana a las 4 de la mañana. En 1983 nació Carolina,
la primera hija de Augusto y Mariana, la primera nieta de Roberto, aunque técnicamente Miguel aún no tenía hijos. Ver a mi esposo sosteniendo a aquella bebita en el hospital, lágrimas no disimuladas corriendo por su rostro arrugado, fue uno de los momentos más profundos de nuestra vida juntos. Todo el dolor, todos los sacrificios, todas las complicaciones parecían valer la pena en aquel simple momento de pura alegría. Carolina fue seguida por Eduardo 2 años después, y entonces, en 1986, Miguel finalmente se casó con Denise, su novia de mucho tiempo. Su primer hijo, Lucas, nació al año siguiente. Nuestra familia continuaba creciendo, ramificándose en nuevas direcciones, creando nuevos lazos que ya no dependían de los secretos del pasado. Los miércoles nunca más fueron un día especialmente tenso en nuestra casa. Roberto ya no necesitaba despertarse de madrugada para observar por la ventana. Podía simplemente llamar por teléfono a su hijo y preguntar cómo estaba. El ritual secreto que había iniciado toda esta jornada se había convertido apenas en un recuerdo distante, una historia que contaríamos a los nietos cuando fueran lo suficientemente mayores para comprender. Y ahora, sentada aquí, con mis 78 años, mirando hacia atrás, hacia todos los caminos tortuosos que nos trajeron hasta este momento, no puedo dejar de maravillarme con la capacidad humana de superar, de perdonar, de construir algo hermoso a partir de las cenizas del dolor. Roberto partió hace 5 años, pacíficamente durante el sueño. Augusto y Miguel estaban ambos a su lado en el hospital en los días finales. Carmen nos dejó el año pasado después de una larga batalla contra el Alzheimer. Pero el legado de todos ellos, el amor complejo, imperfecto, pero verdadero que compartieron, continúa vivo en las nuevas generaciones de nuestra familia. Carolina, Eduardo, Lucas y sus primos crecieron sabiendo que son familia, sin los secretos que separaron a sus padres por tanto tiempo. Conocen la historia completa ahora, contada gradualmente en partes apropiadas para cada edad, siempre con énfasis no en los errores, sino en la redención que vino después. Es importante que sepan de dónde vinieron, que entiendan que las familias pueden tomar formas inesperadas, que el amor verdadero a veces exige sacrificios y perdón. Cuando miro hacia atrás, a aquella joven Elena de 25 años que descubrió a su esposo observando la casa de enfrente a las 4 de la mañana, apenas me reconozco a mí misma. Cuánta ingenuidad, cuánto dolor aún estaba por venir, pero también cuánta alegría inesperada, cuánta profundidad, cuánta vida verdadera aquella revelación traería consigo. Algunos podrían decir que fui débil por no haber puesto fin inmediato a aquella situación, por no haber exigido elecciones definitivas, por no haber trazado líneas claras en la arena. Tal vez. Pero la vida raramente se ajusta a categorías nítidas de correcto e incorrecto. En la complejidad de sentimientos y circunstancias humanas, a veces el acto más valiente es justamente rechazar las soluciones simples y obvias, y, en su lugar, construir algo nuevo e indefinible a partir de los fragmentos rotos de lo que ya existía. Si pudiera hablar con aquella joven Elena ahora, le diría: sostente firme, el camino será largo y muchas veces doloroso. Habrá días en que cuestionarás todas tus elecciones. Pero al final, mirando hacia atrás, verás que fuiste parte de algo extraordinario, una historia de redención que abarca generaciones. ¿Y no es eso, al final, lo que todos buscamos? No solo vivir nuestras pequeñas vidas individuales, sino formar parte de algo mayor, algo que continúa mucho después de que nos hayamos ido. A través de todas las complicaciones, todos los dolores y alegrías, logramos crear una familia verdadera, no definida por la sangre o por documentos legales, sino por el amor obstinado que se negó a rendirse, incluso cuando habría sido más fácil. Aquel niño delgaducho, de ojos grandes, que un día luchó para respirar con su corazón frágil, hoy es un hombre respetado, un profesor universitario, un padre y abuelo amoroso. Y lleva consigo no solo los genes de Roberto, sino también la bondad de Antonio,
la fuerza de Carmen y tal vez, espero, un poco de la resiliencia que intenté demostrar durante todos estos años. Y eso, mis queridos, es el verdadero milagro que ocurre cuando elegimos el amor, incluso cuando sería más fácil elegir el odio. Cuando miramos la vida no como una serie de reglas rígidas a seguir, sino como un viaje compartido de imperfecciones, perdones y segundas oportunidades. Si hay una lección que quisiera dejarles hoy, es esta. No teman la complejidad del amor. No se apresuren a juzgar las elecciones de los demás o incluso las suyas propias. A veces, el camino más difícil, el que parece imposible de navegar, es exactamente el que llevará a las bendiciones más inesperadas. Y ahora, antes de terminar esta historia, quiero agradecer a todos ustedes que me han acompañado hasta aquí, que me permitieron compartir esta parte tan íntima y compleja de mi vida. Recuerden siempre, no son los secretos los que nos definen, sino lo que elegimos hacer cuando finalmente salen a la luz. Si esta historia tocó su corazón de alguna manera, por favor, dejen su like en este video y suscríbanse al canal Diario de la Abuela para más historias como esta. Sus comentarios también significan mucho para mí. Cuéntenme qué sintieron al escuchar mi historia y desde dónde me están viendo hoy. Gracias por acompañarme en este viaje de memorias y hasta el próximo video, Tentar nuevamente.